Listo. Listo. Pues bueno, a los que pues no me conocen, yo soy Marcela Muñoz. Empecé a hacer estas charlas, empezaban muy chiquitas. Desde febrero las empecé a realizar. ¿Por qué? Porque sentía que era importante empezar a hablar como temas más allá de solo técnicas mentales o fortaleza mental, como que se tiene que hacer algo más allá, ¿no? Como de más allá del miedo, como no solamente quedarnos con ese miedo que tenemos, sino mirarlo a la cara y entenderlo, ¿no? Y por qué está ahí. ¿En por qué? Porque yo empecé a escalar hace muchos años, pero realmente hace que 2 años es que pude disfrutar la escalada, o sea, y hace muchos años, estoy diciendo hace 12, 13 años. Y hace como 2 años apenas es que pude empezar a disfrutar porque empecé a entender, a entenderme, como que empecé a conocerme, empecé a entender qué clase de procesos estaba llevando mi mente, mi cuerpo y pues vaya, mi espíritu para yo entrar en estados de pánico como los que entraba, porque era un choque así terrible. Y pues empecé a ver que no solo me pasaba a mí, sino que le pasaba a muchas otras personas. Entonces empecé a hacer estas charlas con chicas sobre todo. Porque pues las chicas son las que más hablan de estos temas, no sé, como que a muchos hombres les hablo y son como, no sé, bueno, X, como que los hombres son un poco más aventados. Entonces, pero pues es una invitación a todos, hombres, mujeres, a hablar, a que sea un espacio seguro, un espacio donde podamos compartir nuestras experiencias, donde podamos compartir todo lo que, pues, lo que nos ocurre en la roca. Entonces, antes era como una reunión, síganse, son bienvenidos. Antes era una reunión como entre nosotras, poquitas, que hablábamos, no, pues me dio miedo esto o lo otro. Y ya luego empezó a crecer, empecé a invitar a escaladores, a escaladoras, y desde hace poco, pues varias mujeres muy lindas, muy fuertes, me han como seguido la idea y han aceptado esta invitación. Entonces, una de ellas es Diana Velázquez, que le agradezco muchísimo. Ahí te están saludando por acá. Entonces, te agradezco mucho por abrirte, por aceptar contar tu historia, porque sí me dijiste que era algo pues que te llenaba mucho, ¿no? Que no era cualquier cosa, solo técnicas mentales, sino que era algo como que con lo que vivías y que habías aprendido a lo largo de tu escalada. Entonces, pues quería empezar como con que nos cuentes cómo empezó tu relación con la escalada, desde dónde nació ese interés. Muchas gracias, Marce. Y qué chido por organizar esto, la verdad. Creo que es súper necesario y valioso en nuestros tiempos. Y pues mi relación con la escalada empezó hace como 12 años, más o menos. Y empezó como por trabajo, como, trabajaba en unos campamentos y era una actividad pues, que ofrecíamos y que tenía que conocer. Pero creo que ya me empecé a clavar más a partir de una relación pasada en la que pues mi expareja abrió un muro, entonces estuve involucrada como desde que se construyó el muro, estuve trabajando ahí y pues ya a partir de ahí me empecé a sumergir completamente. Bueno, como que quería saber más cómo tú habías entrado como en la escalada por ti, ¿te nació como ese interés o hubo alguien que ayudó a que, no sé, entraras, a que te dieras cuenta de la escalada? Pues creo que nosotros sí fue mucho a partir de una relación y en la que me empecé a involucrar, ¿no? Y cuando empecé a escalar, por ejemplo, también empecé a escalar con Cristi, que por ejemplo ya ha platicado aquí, y pues con otros amigos y obviamente me motivé muchísimo pues, de las nuevas relaciones que se iban perdiendo, ¿no? Pero sí,
Y creo que fue mucho como a partir de alguien el que me clavé tanto, ¿no? Como que era una actividad compartida y así, entonces como que sí había eso en común. Está súper interesante porque, digamos, a mí lo que me pasó cuando yo empecé a escalar fue porque una prima me dijo, ay, vamos a hacer algo, ¿no? Diferente. Y yo le dije, bueno, vamos, y me llevó a escalar y fue terrible para mí. O sea, fuimos a un boulder y yo no me pude despegar del piso ni 60 centímetros, casi nada, porque no podía, o sea, me daba terror y yo vi a una chica que estaba, yo ahora sé que estaba calentando, ¿no? Estaba como que haciéndose su traverso, cada X, yo le decía, wow, no, o sea, es una chica súper poderosa. Y yo decía, yo quiero hacer eso, está increíble. Y luego, bueno, azares de la vida, no, empecé a escalar y cuando empecé, yo estaba en una relación y literal fue así como de decir, ok, o tengo novio o escalo. Y bueno, acá estoy 12 años después. Entonces, ya sé, entonces fue como bien particular y me gusta mucho hacer esta pregunta porque todos como que llegamos de distintas formas. A veces como que si tu novio o novia te trae, pero hay algo que te impulsa a quedarte. Entonces, allá va la otra pregunta de qué te atrapó en ese inicio, qué te impulsó a quedarte más allá de tu novio, más allá de la parte social. ¿Qué sentías que encontrabas ahí que no habías encontrado en otro deporte? Creo que fue el reto personal, o sea, el que era como algo muy personal. Venía de hacer varios deportes en equipo y hacer un deporte individual en el que era como yo contra mí misma, era pues muy satisfactorio, ¿no? El enfrentarme a mí misma y que yo era como mi propia rival. Y la verdad es que también me quedé porque, o sea, creo que esto es algo ya adentrándonos en el tema del ego. Creo que me considero una persona muy competitiva, siempre he querido mejorar. En la escalada como que vi esa oportunidad, ¿no? Como que vi que era algo, igual empecé en un muro que justo yo, cuando yo empecé a adentrarme, ya como, ok, o sea, creo que puedo ser buena en esto, ¿no? Si me ganas, si me quedo, soy constante. También hasta cierto punto fue una motivación, ¿no? El ser buena en algo. Está súper interesante eso porque, digamos, yo también soy una persona altamente competitiva. Antes, cuando era más joven, cuando empecé a escalar, como que era muchísimo más competitiva. Cuando estaba niña, no, horrible. O sea, yo tenía que ser la mejor de todos, hombres, mujeres, o sea, yo veía a los hombres, yo, malditos, yo voy a ser mejor. Y entonces a mí lo que me pasó fue que la escalada me dio 3 cachetadas y me dijo, pues no, cariño, no, mi amor, aquí no. Paciencia. Y, o sea, todavía hay eso de competencia, ¿no? Como que quieres ser mejor y así, pero realmente a mí no me sirvió de nada. O sea, y es lindo ver que a ti ese espíritu de competencia sí te sirvió para seguir adelante, para como cultivar ese amor a la escalada. Justo que lo mencionas ahora, quería preguntarte, ¿cómo te llevas o cómo llevaste esa competencia antes con los demás y cómo la llevas ahora? Como que, ¿cómo se ha transformado, cómo ha mutado esa competencia? Pues sí ha mutado bastante, sí ha sido como toda una montaña rusa mi relación con la escalada. Yo digo que es como mi relación más estable que he tenido, pero también ha tenido sus altas y sus bajas, y ha habido temporadas en las que ha sido como una relación como muy tóxica y como que las comparaciones me han llevado hacia lugares muy oscuros, como mentales y emocionales. Y, por ejemplo, ahorita, y han sido como va y viene, ¿no? Hay altas y bajas, pero ahorita creo que me siento cómoda con las herramientas que tengo y como en ese
pues, proceso de autoconocimiento que me ha dado la escalada, siento que ahora puedo usar esas cosas a mi favor, ¿no? O sea, cuando siento esa como espíritu de competencia, lo puedo usar a mi favor, ¿no? Y ya sé como que, o sea, sé que me activa una parte como natural de querer competir, pero no lo, o sea, pero tampoco dejo que me lleve a lugares como oscuros, ¿no? O sea, que creo que ya puedo identificar hasta dónde es una competencia sana y por ejemplo, o sea, comparándome con otras personas, trato de ver esa competencia como si fuera, o sea, como inspiración, ¿no? Como el saber, pues si otra persona puede, yo también puedo, ¿no? Y no verlo así como un quiero hacerlo para ganarle, sino pues me está demostrando que sí se puede y yo también puedo, ¿no? No, pues sí, o sea, es muy interesante eso, ¿no? Ver cómo tu personalidad, hablo no de ti, sino en general, ¿no? Cómo la personalidad de cada uno sale a flote cuando estás escalando o al conocer un deporte que te pone así como en jaque o en riesgo y que te deja así como pensando y como que no puedes tener el control de todo. Pero entonces quería ya un poco meterme al tema del ego, que es lo que pues nos reunió esta noche. Y entonces quiero que me digas un poco más sobre eh, por qué quieres hablar del ego y cómo descubriste que tu ego estaba interfiriendo en tu escalada. Pues creo que tuve ciertas experiencias que, o sea, yo incluso las catalogo como un poco traumáticas, ¿no? Porque fueron así como ciertos ataques propios, que yo como que así haciendo muchas, pues, reflexiones, escribiendo todo, yo le puse el nombre del el monstruo del ego. Y es como esa, o sea, para describirlo eran como ataques como de baja autoestima y en los que entraba como en un ciclo vicioso de como de reproche contra mí misma, en el que incluso me sentía mal por sentirme de esa forma, ¿no? Era como, no, o sea, no debería de sentir esta frustración a tal nivel, ¿no? O sea, como no, porque racionalmente tal vez entendía que, pues que solamente es un deporte, solamente es una ruta o un bloque, pero me hacía sentir cosas muy fuertes, ¿no? Y entonces incluso me llegué a sentir muy mal por sentir eso tan fuerte. Y además como que no me sentía, o sea, creo que en nuestra cultura de escalada se valoran mucho, pues, los logros. Y yo sentía como que, como dijiste al principio, ¿no? Como que nadie hablaba de eso, nadie hablaba de los procesos internos, nadie hablaba de la frustración, como que no sentía esa empatía y me sentía mal por sentir cosas tan fuertes, ¿no? Y ya pues después viéndolo como, o sea, sanándolo, mucho proceso interno, pues es como, ok, si estoy sintiendo cosas tan fuertes es porque me importa mucho, ¿no? Y eso no está mal, más bien es como reconocerlo y darle su espacio y poco a poco ir buscando diferentes herramientas para afrontarlo. Y, y también creo que, o sea, a veces, así como entrenamos el cuerpo y así físicamente, pues también tenemos que entrenar la mente. Y de hecho, cuando empecé a escalar, mi primer entrenador me decía eso, ¿no? Era como, es así una tercera parte mental, una tercera parte física y otra tercera parte técnica. Y, y pues si flaqueas en uno, pues como que puede que tengas los otros dos para compensar. Pero ya luego me fui metiendo y vi que como que el tema mental es súper complejo y también se puede entrenar y también me he dado cuenta que puede compensar muchas veces la parte física. Y también me di cuenta que a veces así como tienes el cuerpo débil, si no has entrenado, a veces también tienes la mente débil y esos, o sea, todos esos pensamientos negativos que tú dirías como, ay, pues los reconozco y sé
o sea, sí sé que mi valor no está únicamente en mi escalada, pero si tienes o sea, si estás pasando por un proceso y tienes la mente débil, esos pensamientos te pueden atacar durísimo, ¿no? Y puedes como que entrar en este círculo de reproche y lamentación y no saber cómo salir y, o sea, sí puede ser traumático, ¿no? Entonces, pues por eso quise hablar de esto, porque creo que, o sea, justo cuando me pasó yo quería sentirme identificada con alguien y no veía como por dónde, ¿no? Y ya luego pues iba platicando como con, justamente tal vez más con mujeres que sentían esa misma frustración y ya como que sentirme un poquito más identificada y empezar como a leer y a investigar sobre esta parte mental y emocional, pues creo que de ahí viene el querer compartir este tema. Bueno, hay dos cosas que se me vienen a la cabeza con lo que dices. Es una, como el tema de que a veces uno lleva la escalada muy allá, ¿no? Y entonces dejas de ver que es tu hobby y casi que se convierte en tu adicción. Entonces, digamos, para mí se convirtió un poco como en esa droga que tóxica, que no puede. O sea, yo me acuerdo que yo le decía a una amiga que ella decía que la escalada para ella era su amante, o sea, que ella iba a escalar y no, qué delicia, y para mí era como estar en un matrimonio, pero mal, o sea, como si tuviera un marido que me jodiera la vida. Tóxico, ¿no? Horrible, entonces, y cuando caí en cuenta de eso y cómo yo veía la escalada, era horrible porque es estar en una relación tóxica de la cual no puedes salir, entonces paré y dije, ok, quiero salir, o sea, quiero dejar de escalar, o quiero tratar de salvar mi relación, mi matrimonio. Entonces dije, ok, o sea, es algo que me ha tomado mucho tiempo, le he invertido. Dije, ok, voy a tratar de salvar este matrimonio. Y hoy puedo decir que ya es como mi amante, o sea, es algo súper lindo porque cuando tú empiezas justo a tener esta clase de no solo procesos mentales, como que no quiero solamente llevarlo a procesos mentales porque pues no soy psicóloga para nada, pero lo que llevo adentro es diferente. ¿Por qué? Porque hice muchos talleres de control mental, etc, etc, y no me sirvió de nada, nada. Llegaba con el mismo pánico y yo decía, es que esto no es de mi mente solamente, o sea, esto es algo, un trauma que tengo de atrás, y no solo yo, ¿sabes? Entonces, está muy lindo como entender esas partes de hasta dónde también ponemos un límite. Yo no ponía límites, entonces yo decía, no, es que la escalada es todo, todo, todo. Entonces, ¿hasta dónde tú has podido llevar un equilibrio entre esto es mi hobby, me encanta, trabajo de esto, pero también hago otras cosas, también tengo una vida personal aparte? ¿Cómo ha sido ese proceso de separación y de equilibrio en tu vida? Pues sí ha sido mm, ha sido difícil, ¿no? Hacer ese balance entre querer lograr cosas y ser determinada y tener objetivos y también como dejarlos ir y no sobreidentificarme con eso, porque creo que eso es uno como de las cosas de las que estamos hablando ahorita, como esa sobreidentificación de que la escalada lo es todo, pues es como me ha servido poner las cosas más en perspectiva y decir, o sea, no, todo mi valor no está, no solamente soy escaladora, ¿no? O sea, tengo otras cualidades, otros intereses, otras cualidades, y la escalada sí es como mi pasión y pues la mayoría de mis decisiones y mi estilo de vida están basadas en eso, pero no es lo único que me da valor, ¿no? O sea, tengo otras cosas y otro como sistemas de apoyo y de soporte y no solamente es la escalada. Como ser muy objetivo en eso, ¿no? O sea, no solamente somos escaladores, ¿no? Ni siquiera somos escaladores profesionales, o sea, como para no estarlo disfrutando, ¿no? Supuestamente lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Y entonces encontrar ese balance en el que, pues lo hago porque me gusta, y si no lo estoy disfrutando, entonces pues ahí que hay algo mal, ¿no? Sí, justo. Digamos, hoy, ¿cómo encuentras ese balance, no? O la diferencia entre saber, ok, doy un empujón porque me gusta y quiero mejorar, o porque tengo miedo a no ser suficiente, porque tengo miedo a que me vean y no poder.
¿cómo lo manejas? O sea, ¿qué clase de técnicas, no sé, mentales o de respiración o algo así manejas hoy en día para poder equilibrar pues ese ego que te está ahí hablando? Pues creo que por ejemplo, o sea, sí me pregunto, me recuerdo antes de escalar como el por qué lo hago y me repito que es para mí, ¿no? O sea, lo hago porque es donde quiero estar, porque es lo que me gusta hacer y creo que, bueno, creo que hay dos tipos de motivación, ¿no? Hay la motivación como externa, que se basa en los logros, y la motivación interna, que se basa pues en los procesos, ¿no? Y en el disfrutar y en lo que no es tan tangible. Y entonces creo que en la escalada puedes tener los dos y es es muy buen balance, porque para lograr objetivos, pues tienes esta base de estar trabajando en el proceso y no, pero también motivándote a empujarte, ¿no? A empujar los límites, empujar los límites. Hay quien tal vez dice, no, o sea, a mí no me interesa escalar duro, yo lo hago porque lo disfruto y pues eso serían pues esas motivaciones intrínsecas, ¿no? Y súper válido también. Pero nuestra cultura está muy enfocada a alcanzar cosas, ¿no? A los logros, logros, logros. Pero si no tienes como esa base de la motivación intrínseca, pues es muy difícil mantener la otra. Entonces es como este balance y recordarme ambas cosas, ¿no? Es como, sí, quiero hacer esto, pero ¿por qué? No es como nada más por tener el título o la palomita de este grado, ¿no? Sino es porque es lo que me gusta hacer, porque me quiero demostrar a mí misma, no a nadie más que lo puedo hacer, porque disfruto como el entorno y todo. Y sobre todo, algo que me ha ayudado mucho es como recordar o sea, esta motivación intrínseca también se le llama como maestría de dominio, que es como querer mejorar, o sea, como querer dominar o amaestrar los movimientos, a tu cuerpo, tus capacidades, ¿no? Físicas y mentales. Entonces, para eso a veces incluso tienes que exponerte pues a fracasar, ¿no? O sea, como que es parte pero verlo, si te clavas como en uy, fracasé, no lo logré, pues te estás quedando en la motivación extrínseca y no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Y si vuelves a la intrínseca de que, ok, lo hago porque lo disfruto y más bien mantener como una actitud de curiosidad y de aprendizaje. Entonces es como que me caí, pues sí, hay un gap. Si me caí, si no lo logré, hay un gap de algo que puedo aprender o mejorar, ¿no? Y ser consciente de eso y decir, ¿qué es eso que puedo mejorar? ¿Qué es eso que puedo aprender? Y también, por ejemplo, o sea, justo cuando he tenido esos como ataques de frustración, pues también o sea, ya reflexionando luego, cuando estás ahí, pues no te das cuenta, pero pues ya después con calma reflexionándolo, pues también es como que una actitud arrogante, ¿no? De decir, ya me debería de salir eso porque yo ya escalo ese grado o porque ya tengo tanto tiempo escalando o porque ya lo he hecho antes, me debería de volver a salir. Como que siento que pues la roca es un gran maestro, ¿no? Y la escalada ya es difícil, o sea, en sí, ¿no? O sea, tiene su dificultad y darle como ese respeto y tener esa humildad de decir, pues si no me sale es porque todavía puedo mejorar en algo y ver eso como una oportunidad, pues es como he logrado llevar ese balance, ¿no? En como, sí quiero lograr algo, pero para lograr ese algo, tengo que aprender, o sea, tengo que estar a la altura y ese estar a la altura es tener esa humildad y esa disposición para aprender constantemente y para mejorar y eso va a significar exponerte a cosas que te dan miedo, exponerte como al fracaso, tal vez como a la humillación de que, ay, me caí en el calentamiento, o sea, todo ese tipo de cosas, pues dejarlas a un lado y enfocarte en aprender. Y en disfrutarlo también, ¿no? O sea, el decir, lo estoy haciendo porque me gusta, no clavarte en las cosas negativas. Justo eso que dices, siento que a mí me llega muchísimo porque precisamente hace un tiempo, hace como, no sé, 2 años,
estaba clavadísima con que estaba en un grado, pero yo quería hacer un grado más, y entonces, y dele la ruta, y yo así con miedo, pero no importa, y yo voy. Y yo sentía que era como que, bueno, es que estoy avanzando, es que ya no me está dando miedo, es que estoy mejorando, pero justo lo que dices, la roca es hermosa y es una súper maestra, porque ¿qué me pasó? Me lesioné horrible, me tocó parar y realmente no le volví a dar a la ruta, no porque por miedo o por frustración, algo así, sino porque entendí, ok, todavía no es mi momento de darle. Y es muy lindo poder entender eso, ¿no? Como que, pero que no tengas que entenderlo después de una lesión, sino que lo entiendas como con humildad, o sea, que llegues a la roca con humildad, de decir, esto lo hago porque me gusta, no me están pagando, no lo necesito, no les necesito demostrar nada a nadie. Y es fácil decirlo, ¿no? Como que podemos decir, ay, sí, pues, o sea, obvio, pero es muy difícil sentirlo y es como todos los días yo me tengo que repetir a mí misma, no me están pagando, este es mi hobby, yo no vivo de esto, es lo que me gusta escalar, o sea, suena chistoso, pero me repito todos los días, a mí me gusta escalar, voy porque lo disfruto. Si un día no quiero escalar, digo, ok, ser como compasiva y decir, hoy no quiero, punto, pero porque estoy cansada, lo que sea. Pero entonces sí está muy lindo lo que dices porque te lleva a eso, ¿no? Como a la compasión, al escuchar tu cuerpo. Y justo llevando a esto, quería ver si alguna vez habías tenido una caída física bueno, o emocional que te haya marcado profundamente. Pues tuve una caída física fuerte. Me salté una banda en una ruta en la Bufa y terminé en el hospital. Afortunadamente solo fue un susto y un buen golpe, pero me costó un poco recuperar la confianza, ¿no? Y aunque, bueno, sí, creo que va como muy en paralelo, o sea, cuando me dices como caídas emocionales, o sea, creo que sí he tenido estas como... pues estas experiencias en las que así yo misma me he llegado a lastimar como emocionalmente, como llevado a lugares muy oscuros en los que así en paralelo como la caída me costó recuperar mi confianza para puntear, pues así las emocionales me costaba recuperar la confianza para volver a proyectar, para volver a exigirme, para pues sí otra vez sentirme bien conmigo misma, ¿no? Y no sentirme como culpable, no exigirme, o sea, como volver a exigirme desde un lugar sano. Eso está súper importante y quiero que por favor expliques cómo fue ese proceso de confiar después de esa experiencia pues traumática y cómo pudiste volver a exigirte desde un lugar sano, porque siento que es algo muy importante que yo todavía apenas estoy tratando de entenderlo, digamos. No sé si tú sabías, tuve una cirugía hace 4 meses, ahorita estoy volviendo y hay días buenos, hay días no tanto en los que digo, pero es que ya quiero, pero no, y me exijo, pero no sé hasta dónde, porque ya no es solo la mente, sino es el cuerpo que todavía no puede, ¿sabes? Entonces, ¿cómo fue o cómo ha sido todo ese proceso de exigirte desde una posición sana? Pues, por ejemplo, sí es como un entrenamiento, yo lo considero como un entrenamiento mental, ¿no? Y por ejemplo, empieza con ir construyendo la confianza en cosas fáciles. Por ejemplo, cuando calientas es como una muy buena oportunidad para ir construyendo tu confianza, ¿no? Y te sientes como fluida en un calentamiento y sentir como, no manches, soy súper fuerte. Y así no importa que sea el calentamiento, sea un 9, ¿no? Y estés calentando, pero como que vas como escribiendo ese diálogo y te vas sintiendo segura, ¿no? Aunque sea en algo fácil, pero ya vas ahí como que escribiendo la ruta neuronal de soy fuerte, sí puedo y así. Y ya pues poco a poco lo vas incorporando a cosas más difíciles. Y para eso también me sirve como
recurrir a mi historia personal, es decir, como me he enfrentado a retos de este nivel, ¿no? O sea, o puedo hacerlo, ¿no? Como que si lo he hecho antes, significa que tengo la capacidad de hacerlo ahora, no necesariamente en este momento, ¿no? Simplemente, así como la comparación positiva con otras personas que te inspiran, así tú mismo puedes decir, o sea, sí, sé que tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Tal vez no en este momento, pero pues es como una motivación para decir, sí puedo. O incluso, como ya dentro de una ruta, el que, el que hayas practicado los movimientos y tal vez, pues sí, tal vez ponerlos todos juntos es el reto, ¿no? Es lo más difícil, pero el creer como, ah, pues ya lo he hecho, ¿no? Ya he hecho este movimiento, lo puedo volver a hacer, ¿no? Como que ir construyendo la confianza a base de logros personales. Y como tenerlos ahí, así usarlos como si fueran la leña de tu fuego interno que te motiva, es como alimentarte, o sea, alimentar un poquito el ego, ¿no? Que creo que justo el ego es como eso que, pues si lo tienes muy bajo está mal, y si lo tienes muy alto está mal, como que hay que tenerlo en check. Entonces, para ir construyendo esa confianza, pues hay que, y está muy abajo, pues hay que recordarte las cosas que ya has logrado, las cosas que eres capaz, y, y así alimentarlo, ¿no? Eh, pues recordarme por qué lo hago, ¿no? O sea, recordar la motivación intrínseca, ¿no? Como que lo hago, como dices, ¿no? Porque lo disfruto, porque me gusta, porque estoy aprendiendo. Estarme recordando así constantemente esa motivación intrínseca. También rodearte de personas que te motivan y que te inspiran. Como que siempre hay alguien, algunas personas que, pues que te gusta escalar mucho porque te motivan y que los escuchas y dices como, y él cree que, o sea, él sabe, o sea, a veces me ha pasado que yo no creo que pueda hacer algo, pero mis amigos sí, y eso me, o sea, eso me motiva, ¿no? Es como, ah, ok, él cree que puede, pues tal vez sí, ¿no? Entonces como que a veces si tú no tienes esa confianza, apoyarte de la de personas que te motiven y rodearte de esas personas, salir con esas personas que te motivan, que te impulsan, si hay alguien como que te despierta eso positivo, pues salir más con esa persona. Y pues no sé, tener como mantras. A lo largo de mi escalada he tenido diferentes mantras que me repito y es como alimentar ese diálogo positivo, ¿no? O sea, a veces llega el diálogo negativo y tampoco suprimirlo, o sea, porque luego sale dispar, luego te grita, ya no te dice, ya no te lo dice bajito, ya luego te grita. Más bien, pues sí, escucharlo, darle su lugar, pero redirigirlo, ¿no? Es decir, como más bien pues tengo otras herramientas, ¿no? E ir construyendo ese diálogo positivo, ir recordándote como esos mantras, esas, sí, alimentarte de eso, ¿no? Incluso a veces como no, sí, como eso, pensar en diálogos que tal vez no sientas que sean ciertos, ¿no? Pero si te los repites, pues como que es un autoengaño de la mente para redirigir al cuerpo. Está maravilloso lo que dices y siento que está, en serio, está demasiado hermoso, y sobre todo la parte del fuego interno. Siento que, bueno, justo ando súper feliz y como que le conté a mis amigos y todo que empecé a estudiar Ayurveda, pues más a fondo, como un taller así muy amplio de 15 meses acá. Y entonces esto del fuego interno me pegó mucho porque justamente en Ayurveda se habla mucho de las energías y bueno, los doshas acá. Y una parte de la que habla es el fuego interno que tenemos que llevar vivo, ¿no? También si tienes demasiado fuego interno, pues te quemas, pero pues si no está, pues digo, estás ahí como un ente, ¿no? Leve. Entonces está precioso esto del fuego interno. Siento que yo más que decir, como que tú dices, tener el ego en un buen nivel, siento que más que el ego, yo creo que sería escuchar a tu yo interior, ¿no? A tu yo real, más allá de ese ego que se puede desbordar para bien o para mal, ¿no? Para decirte, es que eres la mejor, mira, wow, tú, o que te dice, no, es que eres una porquería, bye, sino más bien a tu yo real, a esa voz que cuando estás en situaciones de riesgo o en algo en particular te habla y te dice, ve por este camino, ¿no? Como esa voz interior que realmente te guía. Eso está precioso, como que estés en contacto con ello y que puedas escucharla,
porque es muy difícil y muchas veces como que pensamos que ay, son pensamientos X, pero a esos pensamientos es a los que realmente les tenemos que poner atención. También me parece muy lindo esto de la confianza que te brindan otras personas, porque justo, bueno, ahí está Diana Guerrero, que yo la adoro, se volvió como mi hermanita Cane cuando llegué al Salto, y gracias a ella fue que pude meterme a una ruta que estaba como 2 letras arriba de lo que yo estaba escalando, pero lo hice desde un punto más compasivo, ¿no? O sea, lo hice desde un punto en el que no dije, ah, es que yo tengo que hacerlo, no, sino que ella me decía, no, tú puedes, vamos, tú la puedes probar, dale. Y yo, bueno, está bien. Y como que, ay, me salió un paso, ay, me salió el otro, y así como de pronto ya fue como, wow, o sea, ok, la voy a proyectar y me salió la ruta y fue como, o sea, si ella y Ceci, otra amiga que vivía acá, no me hubieran dicho eso, no me hubieran impulsado, me hubiera quedado así con miedo como a ese grado porque yo decía, no, yo jamás. Entonces está muy bonito eso justo, ¿no? Rodearnos de personas que nos agreguen valor, pero no que nos fuercen, sino que nos dejen ver lo que nosotros no vemos de una manera sana y de una manera que realmente nos aporte. Entonces, ahora, o sea, siento que tú estás en un estado como mucho más equilibrado, pero que por eso quiero preguntarte, ¿tú qué le dirías a esa Diana de hace unos años que tuvo ese accidente, que estaba como en esta lucha de egos? ¿Qué le dirías en este momento? ¿Y qué parte como de tu historia viste reflejada, no? Yo, digamos, cuando me he lesionado fuerte, cuando no he podido, veo que se ve reflejado mi autocrítica, tal vez, no sé, la necesidad de ser mejor que alguien más, la tonterías que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas sientes que se ven reflejadas? ¿Qué le dirías a esa Diana de hace rato? Qué buena pregunta. Pues sí, que tal, o sea, tal vez que creo que el miedo y sí, creo que el miedo nunca se va. O sea, creo que está como del otro lado de lo que te atreves a hacer, pero ahí sigue, ¿no? Y eso también, o sea, digo miedo, pero no solamente me refiero como al miedo a caer, ¿no? O sea, sino el miedo a fracasar. Está como del otro lado del atreverse a hacer algo. Es como que son como dos caras de una moneda y que pues tú siempre puedes elegir hacia dónde ver. Ay, ¿sí me escuchó? Se cortó. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ay. Sí, sí te oyes, sí te oyes. Sí, que pues ese valor está del otro lado del miedo, ¿no? Y solamente pues es intentarlo y que así como a veces el cuerpo, el cuerpo te habla y te pide ciertas cosas, también la mente y también las emociones, o sea, hay que aprender a reconocer todo, ¿no? Y que no todo es como fuerza y logros y alcanzar y siempre más, sino que también o sea, creo que tiene el mismo valor la parte pasiva de todo eso, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, el miedo, sí, es como, siempre van a estar los dos y como que ese balance es un trabajo que nunca termina, ¿no? Y que no siempre vas a estar hasta arriba, pero tampoco siempre vas a estar hasta abajo, ¿no? O sea, es un trabajo constante de conocerte y de realmente querer mejorar. Y para mejorar hay que ser conscientes de qué te está sirviendo y qué no te está sirviendo, ¿no? Y siempre mantener una actitud de curiosidad, ¿no? De siempre qué puedo aprender, qué puedo mejorar, no clavarte en las cosas que te hacen daño, elegir siempre como, pues mirar hacia adelante, ¿no? Y pues sí, rodearte de esas personas que te ayudan a mejorar. Eso me diría. Está súper lindo. Justo, bueno, acá les voy a contar.
algo que me pasó muy interesante, muy importante hace unas semanas y lo traigo a colación porque yo sentía que ya estaba como más del otro lado, ¿no? Como que me daba miedo, pero como que ya más tranquila, pero vi que pude controlarlo, pero fue algo como que me empezó a dar un ataque de pánico en multilargo. Yo no me lo sabía, no me di cuenta, estaba a 80 metros y en la ruta estaba mojada, yo no iba punteando, yo iba de yo-yo y ya mi cordada estaba arriba, ya me iba a empezar a asegurar, yo me quité pues todos los seguros, ¿no? Para empezar a escalar y de pronto me entra un gusano acá en la cabeza que me dice, no, tu arnés está mal, tu 8 está mal. Y yo me miro y yo, no, está mal el 8, está, la cintura no me queda así como tan arriba, sino que un poquito más abajo. Y yo, no, está muy flojo, no. O sea, yo no sé qué pasó en un momento, me iba a empezar a soltar el arnés a 80 metros de altura, sostenida solamente de la cuerda. Me iba a empezar y me lo empecé a soltar cuando dije, puta, ¿qué estoy haciendo? O sea, y es un ataque de pánico, ¿sabes? Un ataque de pánico, no sabes cómo te puede llegar y no sabes en qué momento te puede llegar. Porque yo decía, no, un ataque de pánico, pues, ay, no sé, te da ansiedad y te pones a llorar, porque eso era lo que me daba, ¿no? Me ponía a llorar y yo, de aquí no me baja nadie. Pero fue terrible, o sea, recapacité, o sea, como que me salí de mi cuerpo, vi lo que estaba haciendo y yo, qué estupidez estoy haciendo, no. Y dije, de malas, o sea, si está flojo el arnés, lo siento, cuando termine lo revisaré, punto, bye. Si estoy escalando, ya, como quedó, ¿no? Y no estaba mal, era mi mente la que estaba fallando. Y entonces justo en ese momento, como que escribí, tengo un blog y escribí una entrada de blog sobre eso y en ese momento en el que estaba ahí arriba, me acordé una vez que vi un video de una influencer que ella estaba volando un parapente y le dio un ataque de pánico y se quitó toda la protección y cayó al vacío a 30 metros y pues va, y se murió, ¿no? Y yo lo vi y yo dije, eso es imposible que pase, o sea, ¿cómo te vas a soltar algo, pero es instinto de supervivencia y no, o sea, no hay, a veces no hay instinto de supervivencia, a veces la mente es tan poderosa que te nubla, entonces cuento todo esto porque empecé a entender, o sea, de estos días para acá empecé a hacer mucha reflexión y empecé a entender qué fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Y cómo fue que pude reaccionar a tiempo, o sea, porque por poco me muero, o sea, realmente si me suelto un arnés a 80 metros de altura, ¿qué pasa? Bye, adiós, ahí quedé, ¿no? Entonces, empecé a ver cómo empiezo a reaccionar en momentos cruciales, porque me han pasado cosas y yo decía, no, es que yo soy buena en momentos de estrés o donde mi vida está en riesgo, porque ya estaba en unas situaciones donde mi vida está en riesgo, pero siento que la altura te da algo diferente, ¿no? Entonces, quería saber más, tú cómo te has sentido con tu mente, o sea, cómo ha sido tu relación con tu mente, cómo la has llevado y sobre todo, qué aspectos de tu vida sientes que te ha ayudado a sanar la escalada. O sea, como que, ¿cómo crees que tu mente se ha podido liberar gracias a la escalada? Mm, creo que, pues que bueno, la meditación es una herramienta súper útil, ¿no? Porque justo te enseña a escuchar a la mente y sí, como, o sea, mi relación ha sido, pues, ha tenido sus altas y sus bajas, o sea, hay veces en las que, pues sí, la mente se siente débil y esos pensamientos negativos te atacan, ¿no? Y además como que sí está chistoso porque yo todavía no entiendo, o sea, lo he pensado mucho también, como que no entiendo de dónde viene esa como o sea, pareciera que es como un deseo de lastimarte a ti misma, ¿no? O sea, eso que dices, como, o sea, eso de soltarte el arnés o quitarte la protección, pues es, no sé, es parecido a esos pensamientos así tan, como tan dolorosos, ¿no? Que así que te haces trizas así de pensar puras cosas malas, ¿no? Entonces como que a veces no entiendo de dónde viene esa...
pues sí, esa autoflagelación o eso que tú solito te haces daño, ¿por qué, no? Como que pareciera que no lo puedes controlar en ciertos momentos, pero pues en realidad la mente, así como decía hace rato, pues también se entrena, ¿no? Y también hay que no dejar que nos gane, ¿no? Así como el cuerpo, pues hay que aprender a escuchar y a redirigir, ¿no? Es como que me está viniendo esto y también no reprimirlo, ¿no? O sea, no decir, no, no voy a pensar eso, está mal, ¿no? Es como que, ok, escucharlo y entender de dónde viene y como que tomar, o sea, creo que la meditación te da eso, ¿no? Te da esa capacidad de no reaccionar, sino pues como de mantener la calma, escuchar y ver hacia dónde quieres mirar, ¿no? O sea, como que, ok, ya escuché esto, pero no me identifico con esto, no, esto no es lo que quiero, ¿no? Y aprender a soltar eso y, y, y tomar las otras herramientas que ya tienes, ¿no? Que has construido, como volver pues a esa historia personal de los logros que has hecho, de cómo has salido de situaciones difíciles, pero pues sí es pues mucho trabajo mental, ¿no? O sea, mucha meditación, mucho como contemplación, pues, como es una herramienta que sí creo que es muy necesaria para aprender o sea, para no dejar que la mente te controle, ¿no? Sino para tú controlar tu mente, tú controlar tus pensamientos y que tus pensamientos te ayuden a alcanzar tus objetivos. Justo, ya que vas a esto de la autoflagelación, quería preguntarte si en algún momento sentiste que la escalada, en vez de ayudarte, te estaba lastimando. Y si piensas, no sé, que en algún momento tú o alguna persona pueda tener algún riesgo psicológico al seguir escalando o al escalar. Sí, creo que, o sea, de hecho, cuando me pasaban estos ataques como de frustración y de como lamentación, autoflagelación, etcétera, como que después pues, me puse a leer y a investigar y pues muchas técnicas mentales y veía que incluso como que es incluso como una característica de comportamientos neuróticos, depresivos, o sea, sí es algo que puede ser como patológico, ¿no? Entonces sí en algún punto, o incluso, o sea, no solamente en el aspecto mental, ¿no? Sino también como cuando estás tan obsesionado que llegas a la lesión física y hay veces en que como que incluso entraba, sí, yo le llamo así en modo toro, ¿no? Así de que me pongo como que o sea, como quiero hacer algo con tantas ganas que lo hago 1000 veces, y he llegado a la lesión, ¿no? O sea, que repetir tantas veces un movimiento obviamente te va a llevar a la lesión, ¿no? Entonces, sí pasa, pero se me olvidó cuál era tu pregunta. Nada, si crees que había como algún efecto contradictorio a nivel psicológico al Sí, escalar, sí, creo que sí pudiera te haber puede algún llevar riesgo. a eso, ¿no? A deprimirte, sí, hay riesgos o sea, como psicológicos y pues físicos también, ¿no? Pues me encanta que tienes un nombre para cada estado mental o cada estado tuyo, como que se nota que has hecho una introspección, que has hecho un trabajo interno muy grande, porque me dices esto de tu fuego interno, la mente de toro, está precioso porque sí, se ve que realmente lo has hecho muy personal, que lo has hecho como con el alma, con el corazón. Y quería justamente preguntarte, cuando ahorita que dijiste que a veces hacías tantas cosas, que llegabas a la lesión, ¿qué haces cuando el cuerpo te pide parar, pero el ego quiere seguir adelante? Pues creo que hay como dos alternativas. Y una es como si sé que es el ego que quiere alcanzar un logro y que mi cuerpo está en riesgo o mi mente está en riesgo, o sea, ya me estoy haciendo daño, pues creo que me sirve ver las cosas en perspectiva, ¿no? Que eso es como pues salirme de mí misma y ver, bueno, primero ver como que, ok,
una ruta, ¿no? Es un bloque, es una roca, va a estar ahí, va a seguir ahí, le puedo dar en otro momento, o como que a veces eso no es suficiente y, y como que puede que te lo digas, pero no lo sientes, ¿no? Entonces, a veces también me ha servido, y esto como que fue una herramienta que escuché de alguien y dije, wow, eso está padre, ¿no? Como, porque muchas veces, y esto, o sea, siento que todos tal vez lo hemos hecho o hemos escuchado a alguien que hace así como el berrinche porque no le salió algo, ¿no? Y es como que ahí me ayuda el de decir como que, o sea, ¿qué le diría a alguien que quiero que se está hablando mal, ¿no? O sea, no, no quieres, o sea, no, tú no crees en eso, ¿no? Entonces, como, ¿por qué te lo dirías a ti mismo, no? Como, ¿por qué te hablarías mal a ti si no se lo dirías a alguien, ¿no? O sea, no se lo dirías a alguien de que, ay, o sea, ¿por qué te caíste? O eres un fracaso, o lo que sea, ¿no? Entonces, tampoco hablarte a ti así, ¿no? Ver eso como perspectiva, salirte de la situación que te está pasando a ti y ponerte como un externo para decir, pues no pasa nada, puedo volver otro día, en otro momento, otra temporada, ahí va a seguir, como quitarle importancia a la actividad y quitarte importancia a ti, ¿no? O sea, como tampoco me tiene que salir, ¿no? En este momento. Eso, ¿no? Una es verlo con perspectiva y la otra es como, bueno, si mi cuerpo no está en riesgo, y más bien como que la mente me está ganando a decirme, no, no puedes, estás muy cansada, está muy difícil o así, pues exigirme desde un lugar sano, o sea, exigirme eh, y, o sea, como ser perseverante, pero porque creo en mis habilidades, ¿no? Y no dejar tampoco que la mente me limite, porque incluso eso me he dado cuenta, me di cuenta una vez en un encadene de una ruta que sentí que fue mucho más mental que físico, o sea, físicamente yo decía, no, o sea, estoy súper cansada, ya le di un pegue, está durísimo, me sentía mal, me dolían los brazos, o sea, todo me dolía, sentía que no iba a ser, pero así sí fue un pegue que fue como 100% con el corazón y con la mente, ¿no? Y todo el tiempo como, fui muy como asertiva en mi diálogo interno para motivarme, para descansar en los descansos, o sea, como todo, o sea, yo le atribuyo ese pegue que fue más mental que físico. Entonces, pues creo que esas son como las dos, ¿no? Cuando el cuerpo dice que no, pues si está en riesgo, pues sí, para, ¿no? Y ponte en perspectiva y quita la importancia. Pero si no está en riesgo, pues tal vez puedes empujar un poquito más y, y como silenciar un poquito la mente o redirigirla para exigirte, pero desde un espacio como de compasivo, ¿no? Y como de reto, pero compasivo. Está súper lindo eso, sí, justo como que a veces sí tenemos unos pegues mentales, a mí me ha pasado también que digo, no puede, no sé, estoy cansada, me duele todo, pero como que algo te llena y dices, no, sí, sí puedo, y justo me digo un mantra porque la mente está así a mil y no, digo, ok, enfocada, mantra, vamos, respira y como que lo haces y ya, y está ahí, de pronto estás en las cadenas y es como, wow, se siente maravilloso. Pero bueno, ya para ir cerrando, quería hacerte unas preguntas que siento que no nos las hacemos mucho. Últimamente empecé a pensar en eso porque, bueno, por cosas de la vida he empezado a pensar mucho en que la escalada a veces se vuelve una adicción, sobre todo los que vivimos en zonas de escalada, ¿no? Que conversas con alguien y todo el tiempo estás hablando de escalada, pero estás hablando de el grado, del encadene, del movimiento y bien o no, bien o mal, no sé, te comparas, puede ser que no, quiero ser mejor, no, pero hay una comparación, ¿no? Quieras o no. ¿Cómo eres tú cuando te tienes que alejar de la roca? ¿Cómo es Diana, la escaladora, y cómo es Diana, la persona que no está escalando? No solo por lesión, sino X o Y razón. Pues está chistoso porque sí creo
que todos somos adictos hasta cierto nivel, ¿no? O sea, me ha pasado que estoy en temporadas en las que no puedo escalar y me la vivo escuchando podcast de escalada, ¿no? O me la vivo así recordando la beta de mi proyecto y entonces como que siento que siempre de alguna forma mi corazón está en la escalada. Pero también pues trato de alimentar otras cosas, ¿no? O sea, trato de no, pues es como no poner todos tus huevos en una canasta. O sea, pues disfrutar otras cosas, ¿no? O sea, también fomentar otros círculos sociales. Sí, que no todo gire en torno, también hace que sea como más disfrutable. Eso, por ejemplo, me he dado cuenta. Hace unos meses dejé de armar y pues ese era mi trabajo y escalaba 6 días a la semana, ¿no? Y entonces como que incluso y estaba padrísimo, ¿no? Porque es como, no, pues me pagan por escalar y es mi pasión y mi trabajo y así, pero en realidad ahorita que pues lo tuve que dejar un poco y que solamente estoy escalando los días de semana, siento que lo puedo disfrutar más, ¿no? Porque, o sea, el alejarte un poco hace que cuando otra vez lo tengas, pues lo valoras más, ¿no? Lo disfrutas más y incluso voy más a muerte, ¿no? Porque sé que ya solo tengo el fin de semana, ya no voy a escalar toda la semana. Entonces, como que creo que también es sano alejarse un poquito y regresar pues más motivado, más comprometido. Sí, es bueno variarle también. Sí, es necesario. Justo ahorita estos 4 meses, pues que sí, prácticamente ni he escalado, que apenas he ido volviendo, he ido pensando justo en esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la Marcela que no es escaladora? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué piensa? ¿Qué está haciendo con su vida? Y es súper interesante porque empecé a ver cosas de mí que todavía necesitaban sanar mucho, muchos traumas que sí, la escalada me había ayudado a ver, pero que todavía lo puedo sacar y puedo verlos y puedo resolverlos. Entonces, quería preguntarte a ti, bueno, si lo quieres compartir, porque eso es un poco íntimo, ¿qué crees que todavía te tiene que enseñar la escalada o qué crees que la escalada todavía, qué crees que tienes que sanar todavía y que la escalada te puede ayudar a eso? Pues, o sea, pensaría lo primero que se me viene a la mente es en superarme aún más, superar mis límites y que sea como un proceso en el que cada vez, ojalá, pueda ser más eficiente, como a seguir aprendiendo y como aplicando las herramientas cada vez más efectivas, sin volver a esos puntos oscuros, ¿no? O sea, como siempre siendo compasiva y disfrutándolo más, ¿no? Y sí, me gustaría seguir aprendiendo eso, ¿no? O sea, seguir aprendiendo a exigirle a mi cuerpo y a mi mente cada vez más. Porque también creo que eso es un reflejo, o sea, eso como que me ha dado en la vida, pues determinación para lograr otras cosas, ¿no? O sea, esa misma como esas mismas ganas de escalar algo y lograrlo, pues lo puedes aplicar a otras partes de tu vida, ¿no? Y entonces en la escalada, pues es muy claro, ¿no? Que siempre quieres progresar y mejorar y cada vez más. Y pues eso mismo llevarlo a otros lados, pero la verdad es que es un proceso que nunca termina y que pues cada nuevo reto es una oportunidad para volver a aplicar todas tus herramientas y mejorar incluso más, ¿no? O sea, mejorar esas técnicas que tienes para hacerlo más fuerte, más rápido, más lo que sea, ¿no? Pero tampoco que sea todo, ¿no? Sino siempre como con esa compasión de que lo hago porque me gusta y porque lo disfruto y porque sé que puedo mejorar, pero como que basado en eso, ¿no? En todo lo intrínseco. Muchísimas gracias, Diana, por compartir toda tu historia, por, pues sí, hablar desde el corazón, cosas tan hermosas. Se nota que has hecho un trabajo interno, de nuevo lo digo, muy grande, que no sé, como que te podemos ver por ahí en la roca, pero creo que ahora, hoy, o por lo menos yo vi a la real Diana, a la mujer que está ahí al frente, que está
como al ser humano, ¿no? Que eres, a la luz que tienes tan maravillosa, es súper lindo realmente poderte conocer en un espacio así. Y pues nada, ¿tienen preguntas, comentarios, dudas, inquietudes? Por acá los que están acá también. Yo solo quería agradecerte, Diana, por haber compartido todo esto. Realmente qué bonito proceso has pasado y qué bonito lo has sobrellevado. Entonces, pues muchas gracias por compartir. Ay, gracias, Diana. Y gracias, Marcel, por este espacio. La verdad está muy chido poder compartir esto. No, pues a ti, bueno, lo prometido es deuda. Entonces, Diana, cuéntanos, ¿qué es lo que va a pasar ahora con qué sorpresas nos tienes? Porque estas sorpresas son gracias a Diana. Pues Exposure, el distribuidor de Black Diamond, nos regaló unos códigos de descuento y creo que no sé cuántos tenemos conectados, pero creo que todos alcanzan. Si no estoy mal, Marce, creo que todos alcanzan un código, ¿no? Sí, sí, tenemos 10 conectados ahora, tenemos 2, 4, 5, 6, 7 acá, 17. Va, entonces déjame, se los comparto y le toman una captura, ¿qué les parece? Y ya lo pueden usar. Pues es un código del 15% de descuento en cualquier artículo de Black Diamond en su tienda. Y además, un 10% extra si quieren zapatos de Appropriate. Súper. Dame un segundo, paro la grabación y seguimos acá. Dame un segundito.